estamos en los comienzos y Sí. aparentemente, al menos en términos de las expectativas, arrancó de acuerdo a lo previsto, un poco mejor, o al menos con expectativa de mejorar lo que fue el 2012, ¿no es cierto? Vos no te tenés que olvidar que el 2011 había sido un año excepcional para la economía argentina, de un crecimiento muy interesante, con indicadores macroeconómicos muy interesantes, pero ya se veían algunos pequeños inconvenientes, y el 2012 fue un año, objetivamente fue un año de desaceleración completa, ¿no? Casi yo te diría que frenamos casi de golpe. Por suerte no, la economía en su conjunto no cayó, no decreció, pero los guarismos del crecimiento fueron muy pequeños. Muy ¿no? pequeños. Según como se mida, no creo que hayamos superado el 1, 2, 1,5% del PBI. Acostumbrados a un, más o menos a un promedio de 6, 7, 8%, evidentemente impactó. Pero este año las expectativas son más positivas, al menos uno rescatando la opinión de distintos sectores industriales, aún del campo, economistas y demás, se observa una perspectiva un poco diferente. Claro, el modelo, como les gusta denominar en general a la opinión pública e incluso a los economistas, el modelo tiene algunas pequeñas, digamos, yo no digo desajustes, sino, ¿sabes cómo lo ubico? Es como una cosa parecida a un auto nuevo, por más nuevo que sea, que anda muy bien y de pronto lo metes en un empedrado, en un ripio del sur, 300 kilómetros seguidos sin parar, ¿no? Y bueno, cuando llegás, pero evidentemente cuando lo pasás por el control, algunas tuercas hay que ajustarlas, se perdió en el camino alguna piecita. Me da la sensación que estamos en ese punto. Es evidente que la consistencia interior del modelo no está en duda, pero sí es cierto que va a haber que hacer algunos retoques que yo no creo que sean más allá de lo que significa la aplicación de políticas para mejorar la performance del 2012 y prepararnos realmente para un crecimiento de nuevo sostenido, ¿no? Y allí, bueno, ahí aparecen las variables que si querés podemos tomar un poco. Sí. Bueno, mirá, lo escuchaba a de Mendiguren, uno escucha al sector rural también, donde hablan de una pérdida de competitividad y eso automáticamente se liga al valor del dólar. Bueno, esto es objetivo, ¿no es cierto? El tema de la competitividad no es solo un tema del tipo de cambio, esto creo que lo hablamos varias veces. Sí, sin duda. Pero lo que es cierto es que en este tiempo, en estas condiciones, es muy importante el tipo de cambio. Es decir, no es la única variable, pero en estas condiciones se transforma en una variable básica. Medular, ¿por qué? Porque bueno, es evidente que la economía ha venido sufriendo ajustes permanentes en los precios relativos, los costos han crecido, es evidente. Vos hablabas recién de paritarias, el solo hecho de mirar los aumentos salariales que están en discusión significa que hay en los componentes de los costos hay un aumento de los precios, de los guarismas que están de alguna manera componiendo el valor de los productos, y si el tema del dólar va quedando nominalmente retrasado, se hace cada vez menos competitivo. Esto es absolutamente cierto. Yo creo que hoy seriamente no hay nadie, ni oficialismo ni oposición, que puedan pensar que no hay un pequeño retraso en el tipo de cambio. Y esto está vinculado a una de las patas del modelo, ¿no es cierto? Si el retraso no se resuelve con las medidas que hay que tomar y además con las medidas que complementen la competitividad de la industria, es evidente que puede resentirse el sector exportaciones. Y allí entonces, en forma directa, se resiente el superávit comercial externo, que como vos sabés, en la Argentina en los últimos 10 años ha sido uno de los pilares del modelo, ¿no? La posibilidad de tener un excedente del orden de los 10, 12, 15 mil millones de dólares anualmente de la balanza comercial son importantes para un país como el nuestro que los necesita, ¿no? Así que es una primera cuestión que habría que ver. La segunda es una cuestión fiscal, evidentemente. Ya no estamos con el superávit que teníamos antes. En este sentido, los primeros años del gobierno del doctor Kirchner, me da la sensación que la caja, digamos, la tenía más controlada, había un ajuste permanente en las variables y el superávit fiscal primario daba para la acumulación de reservas y hacer frente a los compromisos internacionales. Hoy la cuestión fiscal está casi equilibrada,
si uno, depende cómo se mire, digamos, es probable que estemos casi con un déficit fiscal ya, lo cual no es bueno, digamos, ¿no? No es bueno en términos de las características que tiene este modelo, cuya otra gran columna es el superávit fiscal, ¿no es cierto? Claro. Así que yo entiendo que por allí hay dos grandes temas que seguramente la política y la política económica van a tener que ir tomando. Yo creo que ya hay conciencia en el gobierno de esto, ya se ha tomado conocimiento del asunto, por lo menos uno escucha algunas opiniones por allí entre los funcionarios que ya no está tan distante de lo que se discutía hace 2 años, ¿no? Esa luz amarilla que alguna vez vimos, ¿te acordás? Sí. Sin meterle miedo a nadie, me parece que en algunos casos toca el rojo, ¿no? Así que el freno es como que está casi pisado, digamos, ¿no? Así que bueno, en este aspecto es un año de expectativa. Claro, uno se puede preguntar, bueno, pero en un año electoral, algunos dicen un año político, los años en la Argentina son todos políticos. Todo político. Electoral, ¿cómo se hace para no ser antipático? Claro. ¿No? Si tienen que tomar algunas medidas que de pronto pueden resultar antipáticas. Yo creo que no necesariamente hay que pensar en medidas que se transformen en algo antipático o piantabotos, digamos, ni mucho menos, porque se puede hacer un plan integral, que la comunidad lo conozca, lo comparta, y por qué no un desafío, así como tuvimos un desafío en la crisis del 2001, 2002, y fuimos saliendo, ¿por qué no un desafío también al conjunto de los actores de la economía para tratar de ajustar estas variables, ¿no? Creo que una especie de tentativa podría ser el famoso acuerdo de precios y demás, ¿no? Que es muy chiquitito, muy claro, escaso eso, ¿no? Pero como intencionalidad puede ser útil en pensar, bueno, sentarse el sector empresario, el sector trabajador, el gobierno, y por qué no también a diseñar o a repensar políticas, ¿no? Que hagan a la resolución de estos aspectos. Claro, cuando uno empieza a discutir estos aspectos desde la economía, es evidente que aparece rápidamente la cuestión política y la cuestión electoral. Pero bueno, Argentina se merece seguir creciendo, los argentinos nos merecemos seguir teniendo cada vez más inclusión social, cada vez menos miseria, así que creo que el compromiso es de todos, ¿no? El gobierno tiene su parte, pero también los actores de la economía tenemos la nuestra, ¿no? Especialmente los sectores productivos y los que de alguna manera formamos opinión. Sí, sin duda. Creo que en eso tenemos que mirar, pero lo veo con mejores perspectivas que el año que se fue, ¿no? Un dato interesante, casi todas las mediciones han coincidido que, por ejemplo, incluso en Santa Fe, a pesar de todo lo que pasó, no se ha perdido empleo, ¿no? Digamos, sí, no se generó a la velocidad y al ritmo que... Pero no se ha destruido. Pero al menos no se ha destruido. Eso es un... Sí. No es para poner contenta a nadie, ¿no? Pero quiero decir, por lo menos es un dato que nos da alguna base como para pensar, bueno, si se van tomando las medidas que hay que tomar, es probable que no caigamos en el gran flagelo que puede ser la desocupación, ¿no? Allí sí, la cuestión social se empieza a... De modo y sin pensarlo, uno imagina que ya tocando el tipo de cambio, al menos de los industriales y de los sectores exportadores, el humor sería otro. Es probable, es probable. Vuelvo a insistir, no creo que alcance Gaspar solo con el tipo de cambio, pero es probable que si, yo diría, alguna flexibilidad para lo que pueden ser los sectores que han reclamado este tipo de cosas, algún ajuste permanente que creo que se va dando, tal vez no al ritmo esperado. Ajá. No sé si recuerdas que sobre el fin del año pasado el secretario de Comercio ya hablaba de un dólar que podría perfectamente estar en 6 pesos, sí, y algo así. Es evidente que un dólar a 6 pesos mejoraría sustancialmente la posición competitiva. También es cierto que una economía como la nuestra, tan intervinculada al sector externo, si no hay un verdadero ajuste y control de las variables, puede traer aparejado un viento a la inflación, ¿no? Claro. Un soplido a la inflación. No necesariamente. Yo estoy convencido que no necesariamente la Argentina tiene que pensar hoy, como tiene su capacidad instalada, en que una respuesta inmediata a la diferencia del tipo de cambio sea una inflación. Sea una inflación.
Bueno, hay economistas que lo piensan así, yo lo respeto, mis colegas que piensan eso. Me da la sensación que ya la experiencia quedó clara que no necesariamente es así, aunque bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, por eso creo que también el gobierno en ese aspecto es cuidadoso, porque debe tener los temores que frente a un ajuste en el tipo de cambio, algunas variables de los precios se le escapen, ¿no? Sin duda. Pero ayudaría mucho, yo creo que y esto no es ni cerca formar parte del club de los devaluadores, no. Creo que mi posición es clara en esto, pero creo que iría mejorando, tal vez con el tiempo, si lográramos aquietar un poco las expectativas inflacionarias y lográramos recuperar la inversión, que me parece, por último, que es el punto crítico, ¿no? Evidentemente Argentina. Central. Debemos hacer un esfuerzo por recuperar la inversión. Para mantener los niveles de crecimiento de la década y estar en condiciones competitivas, tendríamos que estar en el orden del 23 al 25% de inversión bruta del PBI. Si lo logramos, probablemente estemos mejor, ¿no? Y el año entonces sí, se van a cumplir las expectativas de mejora para todo el mundo, ¿no?